Son las 10 de la mañana con 51 minutos, amigos, amigas oyentes, ustedes están en A Esta Hora y me han pillado mal parqueada. Estaba ahí sentada de costadingo, pero ya me dice Juan Carlos, al aire. Y yo, ¿de dónde, cómo, cuándo, por qué? Acomodándome acá. Me pilló mal parqueada. Bueno, la verdad es que en esta oportunidad, la verdad, Lourdes, tenemos tanta información y contactos y por supuesto que es importante conversar sobre este tema que también hemos abordado al principio del programa y tiene que ver con lo que ya sabemos a nivel mundial, lo que sucedió con Venezuela, lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con la detención de Nicolás Maduro y que por supuesto tiene muchas repercusiones a nivel mundial. Es que el análisis es recontra profundo, ¿no? Era lo que decíamos cuando me dio mi ataque de asma. Decíamos que si bien es cierto que mucha gente, muchos venezolanos principalmente, han celebrado, pero es por el impacto inicial de lo que ha sucedido, un impacto inicial en el que luego de tantos años y las últimas informaciones y los últimos hechos que a nivel mundial se han también conocido cuando se procedió con el tema de las elecciones en Venezuela, y el gobierno que no ha sido reconocido y que ha sido observado por muchos países socialistas, muchos países con gobiernos socialistas, como Chile, como propia Colombia, sí. También Brasil, y ¿qué otro país se pronunció al respecto? Perú también, Brasil, bueno, hasta doña Boluarte estaba por ahí, ¿no? Sí. Entró como socialista, pero creo que se fue acomodando hacia la derecha, la señora Boluarte, que ya no está ahora en el gobierno también, pero que hubo una repercusión de rechazo porque como que fue forzada, o por lo menos se dio a entender que fueron forzada la victoria de Nicolás Maduro en un creciente de una actitud disconforme ya de la gente respecto a las acciones del gobierno, con medidas como adelantar la Navidad, como si tuviera un gran impacto, ¿no es cierto?, sí, en la economía de la población. Obviamente Venezuela también está bloqueada de alguna manera, al igual que Cuba, pero pues había disconformidad en parte de la población, principalmente los migrantes, porque ha habido una migración terrible. 8 millones de personas que salieron de Venezuela aproximadamente. Estados Unidos ha sido uno de los países que ha absorbido esa migración, al igual que Perú, España, Chile. No hay país que no haya recibido. Por ejemplo, ¿no? Y vamos a conversar con César Mendoza, que ya está lo tenemos de manera virtual, y vamos a conversar con él sobre lo que está sucediendo a propósito con Venezuela, que nos trae a colación una situación similar ocurrida en 1989 con el dictador Daniel Noruega. Entonces Estados Unidos también realizó una intervención al gobierno del dictador Daniel Noriega, y por supuesto en Panamá, y por supuesto habían intereses obviamente de Estados Unidos, y en este caso intereses relacionados a esta demanda que tenía. Daniel Noriega era catalogado como un narcotraficante por Estados Unidos y tuvo que intervenir para restablecer el orden a nivel del país de Panamá, en todo caso. Y claro, muchos dicen es una similitud lo que está sucediendo con Venezuela. De este tema vamos a conversar también con César Mendoza, quien elabora este semanario Caminar Andando, y que también destaca noticias importantes a nivel de Latinoamérica. César Mendoza está ya con nosotros. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a este programa de A Esta Hora. Un gusto saludarte de manera virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas, feliz año a todas y todos. Hemos empezado muy rápido este año y sí, como dices, hay una coincidencia entre lo que ha sucedido en Venezuela hace 36 años. Manuel Antonio Noriega también era sacado del poder por la intervención de Estados Unidos. Hay diferencias y creo que primero hay que destacar justo lo que decía la colega. La migración venezolana
es la migración más grande que ha tenido América Latina en las últimas décadas. Estamos hablando de 8 millones de personas que salieron de Venezuela huyendo del régimen chavista, huyendo de la dictadura chavista y de la consolidación en los últimos 20 años de un régimen que venía de abandonar la democracia y empezar a tener un corte autoritario hasta violar sus propias reglas. ¿Cómo empezó toda esta última etapa? Hay un medio de comunicación venezolano independiente que se dedica a la sátira política que se llama el Chigüire Bipolar. Y el Chigüire Bipolar, el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes en religión católica, es el único día que no hace noticias satíricas, sino hace noticias serias, y ahí publicaron una muy buena editorial. Creo que los 28 de diciembre se hacen la mejor editorial que se puede leer sobre la política venezolana, y en esa editorial ellos decían, estamos llegando al final de un capítulo o de una temporada de la telenovela venezolana, y qué mejor cierre si lo ponemos en términos telenovelescos latinoamericanos, que a toda América Latina la cultura de la telenovela la entendemos muy bien, que la incursión de Estados Unidos de manera, digamos, espectacular, muy hollywoodense, pero perfecto. En términos militares, lograron su objetivo. En términos políticos, yo creo que ha sido todo lo contrario a lo que hemos visto en la acción militar. No tenemos muy claro qué va a pasar, y por supuesto es muy pronto para saber qué va a pasar, pero sí, hubo un festejo por parte de las personas de Venezuela que viven en el exilio, que viven refugiadas en otros países y que han tenido que hacer su vida en otros países, por supuesto. Lo que sí podemos decir es que esto ha escalado a nivel global y hay una preocupación, porque ahora las tres grandes potencias del mundo, Estados Unidos a la cabeza, China en segundo lugar por el poderío económico, y tres, Rusia por el alcance geopolítico y por la invasión a Ucrania, estén cambiando sus patrones hacia una política de intervencionismo y de invasión más fuerte. En el caso de Estados Unidos y en el caso de Venezuela todavía no podemos decir que hay una invasión, porque no estamos viendo que entren tropas de Estados Unidos, pero tampoco queda claro cómo van a avanzar y si la propuesta es vamos a avanzar hacia una transición a la democracia. Y aquí hay dos cuestiones. Una es que tuvimos la conferencia de Donald Trump, una conferencia que, como sucede y es parte del estilo del presidente de Estados Unidos, lanza demasiada información en una sola oración, pero no va a profundidad del paso a paso de lo que se tiene que hacer. Y ahí es más o menos lo que, como mexicano te lo digo, nosotros lo vivimos en el año del año 2000 al 2006. El presidente decía una cosa, pero nos teníamos que esperar a que su secretario de comunicación o algún otro ministro del gobierno mexicano nos aclarara qué iban a hacer. Y teníamos una frase de lo que el presidente quiso decir, ¿no? A propósito de esto que acabas de decir, ¿no? El presidente de los Estados Unidos tiene aparentemente la costumbre de decir varias frases, varias cosas en una misma oración, y que pareciera que lo dice todo y después, ¿y esto cómo se entiende? Y claro, yo me quedé de manera inicial con dos ideas principales y que se dieron en dos momentos distintos también. Hace unas semanas atrás, el presidente, bueno, en todo caso Estados Unidos, intervino buques con petróleo, millones de barriles de petróleo de buques que tenían un destino. Fue capturado por Estados Unidos y bueno, una periodista en esta entrevista que recientemente, ayer en todo caso, le realiza a Donald Trump, ¿qué van a hacer con el petróleo? Su respuesta fue, nos los quedamos. ¿Y qué van a hacer en Venezuela? Nos quedamos también. O sea, hay una relación directa en esta lógica de Estados Unidos. Se van a quedar con el petróleo que capturaron por un lado, y en segundo lugar se van a quedar la pregunta es, a gobernar, a permitir que haya elecciones libres, a permitir que haya una sucesión constitucional, o van a instalar un gobierno transitorio que le convenga solamente a Estados Unidos y con la venia solo de Estados Unidos, es la gran pregunta.
Es la gran interrogante, pero justo lo que quería comentar es, hay dos cuestiones que tenemos que separar muy bien. Cualquier ayuda que un país extienda a otro país no es gratuita, siempre hay un costo. En este caso, lo que ha dicho Donald Trump y ha expresado, nosotros queremos tener presencia en la economía de Venezuela y controlar todo lo que tiene que ver con los energéticos, ¿no? Porque es la única interpretación que puede haber hasta el momento. Pero ayer Marco Rubio, en las entrevistas que dio, específicamente hay dos muy buenas entrevistas Sí. que dio, él señala, estamos entrando en una primera etapa que puede durar entre 2 y 3 semanas o de 2 a 3 meses, donde intentaremos trabajar con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del país y que hoy tiene que asumir como presidenta interina de Venezuela, y vamos a ver qué sucede. Pero también hay que decirlo, en política, y lo que nos explica la ciencia política es esto, aunque es una relación que no es desigual, hay una potencia extranjera con mucho poder, como es Estados Unidos, y hay un país debilitado a lo largo de los años por el régimen chavista. No quiere decir que sean tan desiguales. ¿Por qué? Porque primero hay un gobierno interino y hay quienes controlan la política interna de Venezuela, que es el régimen chavista, y que también, aunque muchas veces se quiere ver como si fueran algo unificado, hay grupos de poder dentro del chavismo. Y aquí está el grupo de Diosdado, aquí está el grupo de Padrino, que controla el ejército, está el grupo de los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, y aparte su hermano que controla el poder legislativo. Y debe haber muchísimos más grupos que nosotros no vemos, porque al ser una dictadura es muy difícil saber cómo se mueven los hilos internos, lo que le llamamos la caja negra, si fuera una caja negra del avión, pero en la ciencia política. Falta ver cuál es la capacidad de Delcy Rodríguez para negociar con estos grupos al interior del chavismo y si pueden mantenerse unificados, o lo que le promete Delcy Rodríguez a estos grupos del chavismo le permite tener un margen de maniobra para mantener una negociación y un trabajo conjunto con la administración de Estados Unidos, que han designado a Pete Hegseth, el ministro de guerra, como ahora le llama Donald Trump, que realmente es el ministro de Defensa, y el supersecretario Marco Rubio, y le digo supersecretario de Estado porque nadie había tenido tanto poder desde Henry Kissinger en una administración estadounidense como hoy lo tiene Marco Rubio. Claro, y también me imagino a esto hay que sumar el hecho de que cuánto poder tienen estas otras personas dentro del gobierno de Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Eso no solamente es cuestión de capacidad de negociación, sino también el poder que asumen, porque a mí, por ejemplo, las dos últimas personas a las cuales has hecho referencia eran el poder detrás del trono. Sí. Fíjate, esto que tú estás diciendo es muy interesante. Justo había 3 personas detrás del trono, o mejor dicho, 3 personas y un gobierno extranjero. Estamos hablando de Diosdado Cabello, que controlaba las fuerzas represoras, que controla las fuerzas represoras del régimen. O sea, esas fuerzas que no pertenecen al ejército. Estamos hablando de Padrino, que controla el ejército venezolano. Y estamos hablando de la esposa de Nicolás Maduro, que era una persona que mantenía cierto control detrás del poder. Cilia Flores controlaba muchísimo lo que tiene que ver el intercambio y la posición de piezas políticas dentro del chavismo. Y estamos hablando de una potencia política en América Latina. Quien más es afectada por este cambio es Cuba. Cuba, como ya se ha comprobado y se viene diciendo desde hace décadas, fue quien prestó toda la inteligencia política, toda la inteligencia militar y el espionaje al chavismo para que pudieran construir el régimen autoritario. Entonces, quien más también se afecta con estos cambios es Cuba, y parece ser que es la más afectada en términos de poder político y de influencia en la región. Por supuesto, justo lo que decía Juan Carlos es también
¿Cuánto va a afectar esto del petróleo? Al país que más afecta en términos petroleros y de energía es a Cuba, porque Cuba es un país parasitario, una dictadura parasitaria que se dedica simplemente a recibir estos insumos de terceros países a los que Cuba brinda servicios de espionaje, brinda servicios de seguridad, y ayer se comprobó, y hoy por la mañana el gobierno cubano también ya lo aceptó. Toda la guardia de Nicolás Maduro era cubana, no venezolana. Aproximadamente 23 o 32 personas fallecieron. Sí, 40 de en origen total cubano, nomás. 32. 32 venezolanos. Cubanos. Cubano, perdón, sí. Sí. Bueno, la verdad es que, César, este tema es muy interesante. Y al principio del programa también mencionábamos algo y nos dirá si es realmente esto lo que sucede. Estados Unidos está consolidando, por decirlo de otra forma, su poder y hegemonía en sus territorios más cercanos de influencia, a propósito del debilitamiento precisamente de Estados Unidos como una potencia mundial hegemónica, porque ya el poder mundial no está en solamente Estados Unidos, sino también ya en los hechos está distribuido entre Rusia con un poder militar y China con un poder económico y que también y militar y tecnológico además, ¿no es cierto? Sí. ¿Es correcta esta lectura, César? Y a eso le sumo además el tema del análisis en la perspectiva de la ruptura de la soberanía de un país, y eso como genera también bastante, digo yo, susceptibilidad en el resto de los países cuando Trump en su última intervención o en las diferentes intervenciones públicas que ha realizado, pues ha presentado prácticamente una lista de países que estarían también en espera. Totalmente. Yo creo que lo que me están diciendo en las dos vertientes es muy cierto. O sea, voy a empezar por la última. La pregunta sería, y aquí el análisis retrospectivo sería, ¿cómo fue que llegamos a esto? O sea, ¿cómo tuvo que venir Estados Unidos como si fuera nuestro papá en América Latina a poner orden? ¿Sí? Y esa es una cuestión muy interesante. Creo que aquí falló la región, aquí falló América Latina, que por décadas estuvo permitiendo que se construyera una dictadura contraria a la Carta Democrática, contrario a los principios que como continente firmamos ante la OEA, y que estuvo violando sistemáticamente los derechos humanos, como lo ha comprobado la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Cientos, decenas de organizaciones y cientos de activistas y defensores de los derechos. Simplemente el hecho de tener tanta migración y tantos periodistas en el exilio de Venezuela ya tendría que haber sido una llamada de atención. Claro, totalmente. Y aquí hay dos países que no quieren asumir su rol protagónico en América Latina como los guías de América Latina. O sea, no quieren ser adultos, y ese es México y Brasil. Ellos tuvieron hace un año o año y medio, si se quiere ver así, la última oportunidad de ponerle un freno a la dictadura venezolana después del proceso electoral de 2024. No hay duda de que hubo un fraude electoral en Venezuela en 2024. Creo que el único presidente de izquierda, por si queremos seguir utilizando esa terminología, fue Gabriel Boric, y dijo, hubo un fraude, yo no reconozco a Nicolás Maduro y debe abandonar el poder y tiene que haber un proceso de transición. Entonces, esto es muy interesante porque hablamos de que se violó la soberanía, y sí es cierto, pero en ningún momento nos hemos preguntado si en verdad la soberanía en Venezuela seguía existiendo o estaba secuestrada por una cúpula en el poder que no permitía a los ciudadanos tomar sus propias decisiones por medio de los mecanismos institucionales. Y eso pasó. No dejaron que María Corina Machado fuera la candidata, pusieron Edmundo González en las pocas o en el porcentaje, creo que es 80%,
de acceso a las actas de votación que se tienen, gana Edmundo González, pero ellos nunca mostraron las actas tampoco. Entonces ellos mismos violaron hasta sus propias reglas. Y ese es el problema. Pasó con Cuba en los años 60, que era otro escenario, en el 59. Pasó con Venezuela desde el inicio del 2000, de este siglo, del 2000. Después Nicaragua y ahora El Salvador. No se trata solamente de Venezuela. América Latina tiene 4 dictaduras que podemos tratar de ponerlas en términos ideológicos. Y está bien, pero eso no nos responde al final que estamos perdiendo nuestros derechos y nuestra libertad y nuestra democracia como ciudadanos. No importa si son de izquierda o de derecha, hay un secuestro de esto que llamamos la soberanía por parte de grupos en el poder que controlan a los ciudadanos, ¿no? Y el otro punto, sí, el problema es esto, que cuando nosotros como gobiernos, como ciudadanos, no reclamamos a nuestra región que respalde la democracia, estamos abriendo sendas y caminos para que vengan este tipo de incursiones, ¿no? Aquí falló México, aquí falló Brasil, aquí falló Chile, aquí falló la región de América Latina, porque ni siquiera estos países quisieron respaldar a los multiorganismos y a las instituciones internacionales. Y es muy interesante porque ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclama que la Organización de las Naciones Unidas intervenga en Venezuela para resolver este conflicto. Pero hace un año que a la presidenta Claudia Sheinbaum en México, la ONU le dijo no puede reformar el poder judicial y quitarle su autonomía, se lavó las manos y no le hizo caso a la ONU. Nosotros mismos hemos debilitado esas instituciones como América Latina, en el sentido de que no le exigimos a nuestros gobiernos que respeten las instituciones internacionales y los acuerdos internacionales, el derecho internacional. Totalmente cierto, y en alguna medida también no vamos a negar que ambos países a los que hace referencia, tanto México como Brasil, pues tienen cierto lineamiento, ¿no es cierto? Pertenecen a estas organizaciones que han aglutinado justamente a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, El Salvador. Todos estos países han sido parte de este movimiento hacia la izquierda, y de alguna manera también por ahí viene ese cuasi silencio cómplice en el pronunciamiento que se realizó exactamente a la cabeza de el presidente chileno Boric, y que secundaron de alguna manera Brasil también, Colombia, pero no se llegó a un punto como tú haces referencia, ¿no? De poner un pare a lo que estaba sucediendo en Venezuela, con una migración tan extraordinaria que se ha vivido, quitándole esa qué sé yo, la dignidad a ese pueblo, ¿no es cierto? Y a la gente que ha migrado y que pese a su formación en otros países tiene que realizar otro tipo de trabajos, y con un trato no tan digno como se merece cualquier migrante. Realmente el análisis de este tema es bastante profundo, Juan Carlos. Sí, la verdad que hay mucho todavía por debatir sobre este tema, y por supuesto analizar y ver cuáles serán las próximas decisiones, en todo caso, al respecto de Estados Unidos, y cuál va a ser la postura hegemónica que vayan a tener los países del sur de América. Estamos hablando de Latinoamérica, porque ya Estados Unidos tiene en la mira a Colombia, Cuba, quién sabe otro país, es decir, bueno, está complicado, y ojalá que se respete la soberanía de los países principalmente, y las decisiones también de cada país, y las reglas en cada país también sean adecuadas a la norma internacional, y por lo tanto también a la independencia de poderes, a elecciones justas, a la transparencia y al respeto de la ley, ¿no es cierto? Esos son elementos básicos de una democracia también. César, gracias, agradecerte la verdad por este contacto. Seguramente conversaremos la próxima semana también a propósito de lo que surja de este tema con Venezuela y Estados Unidos.
Claro que sí, les mando un abrazo a ambos y feliz año. Empezó bastante movido el 2026 en términos de análisis. Bastante. Definitivamente. Gracias, César. Un abrazo. Bueno, Lourdes, ahí estuvo. Hay unos jalones de oreja bastante fuertes, Sí. ¿no? Me encantó cómo lo ha presentado él, tanto a Brasil como a México, dos países que no quieren madurar. Y bueno, es que tú sabes también cómo ha sido elegida doña Claudia Sheinbaum, Claro, ¿no? hay mucho. Ha habido una sucesión obligatoria en ese país dentro de lo que ha significado el gobierno de AMLO y la línea que sigue esa agrupación política o ese partido político allá en Venezuela. Así que imagínate si vas a esperar algo diferente. Bueno, ahí está. Tiene eso. sus matices, obviamente. Tiene sus matices, también es un proceso que tiene el propio México. Cada país tiene sus matices, tiene sus Exacto. propios procesos, sus propios momentos, por supuesto. Y claro, la democracia se intenta eso, ¿no? Pero Mejorar. definitivamente democracia es democracia, digo Sí. yo. Solamente dentro de tu casa es imposible cambiar la autoridad, porque mamá y papá Ajá. son la máxima autoridad, pero es que no hay una democracia total dentro de casa, ¿no es cierto? Ujú. Ahí está la autoridad de ambos padres, pero en un país y al presidente pues, y a los diputados los vemos como los padres de la patria, pero ese es un sentido figurativo. La realidad es que democracia es democracia y tiene que haber cambio. No podemos tener una actitud paternalista como autoridades máximas y pensar que nuestra propuesta es la panacea total, es, qué sé yo, como se dice habitualmente, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Ajá. Y que solamente mi propuesta va a ser invariable, como está sucediendo actualmente en El Salvador. Y tristemente escucho comentarios y te cuento que incluso me he discutido con un amigo muy querido de Perú que me dice, ya quisiéramos tener nosotros un Bukele aquí en Perú. Y yo le digo, ¿tú tienes idea de lo que vive la gente en El Salvador a propósito del gobierno de Bukele? No, pero me dice, ese era un país que ha ido grandes cambios. Sí, pero la propuesta de Bukele ha tenido un punto, ha llegado hasta determinado lugar y ya tiene que haber un cambio. Claro. Yo sé que Bukele ha hecho grandes cosas en El Salvador y sé que está de la manito con el presidente americano, con Donald Trump, es cierto, pero tiene que haber un cambio, ¿no es cierto? Tiene que haber un nuevo gobierno, tienen que haber nuevas cosas, justamente en el marco de la democracia, porque no pueden haber gobiernos eternos y un gobierno eterno no corresponde a una democracia. Así es.